Paz a vosotros, hermanos. Me da mucha alegría saludarles en esta tarde. Tomen su asiento, por favor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Dani, ¿verdad, hermanos? Por esa frescura que siempre le da al dirigir los cantos. Y siempre que alguien dirige bonito, digo, no me vaya yo a equivocar en el mensaje, ¿verdad, hermanos? Pero cuando alguien da un mensaje muy bonito y me toca dirigir, digo, no me vaya yo a equivocar en la dirección. Ese canto, hermanos, que acabamos de entonar de Me enamoro del Señor, es una realidad en la vida de muchos de nosotros. Cada día nos enamoramos más y más de Cristo Jesús. Nos enamoramos más de nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a estudiar la palabra. ¿Les parece bien, hermanos? Joca, ¿me puedes ayudar con la presentación, por favor? La siguiente, por favor. No, que todavía no, hermanos. Espérense. Es que, ¿qué creen? Como lo estoy viendo yo aquí enfrente, dije, ya está listo todo. Por eso dije la siguiente. Pero les voy a invitar a abrir la palabra de Dios, por favor, en Eclesiastés, capítulo 9. Voy a ser un poquito indiscreto esta tarde. Estábamos en una junta con unos compañeros ministros y luego resultan bromas, hermanos. Y un ministro dice, ¿tú crees que una hermana de 70 años me dijo, Iván, ¿qué te dijo? Dijo, oiga, hermano pastor, ¿no ha ido a ver la película de Brad Pitt? Está bien bueno, hermano. Entonces que nos empezamos a reír todos, hermanos. Porque la hermana dice, váyanla a ver porque está bien buena la película. ¿Y qué cree que hicimos? Ese día terminamos la sesión temprano, hermanos. Y uno de ellos dijo, oigan, queda una placita aquí cerquita, ¿por qué no vamos a ir a ver la de los aviones, la última? No me acuerdo, a ver, los cinéfilos. Dani, esa de top no sé qué. Pero ahí fuimos, hermanos. Y ya que estábamos sentados ahí y habíamos pedido las palomitas, dice un compañero de nosotros, hace 20 años que yo no venía a estos lugares y ustedes me acaban de traer. Y empezamos a ver la película, hermanos, pero finalmente uno puede tomar la enseñanza, ¿verdad?, que se tiene ahí. Y usted lo puede ver en la televisión y con los medios que tenemos. Quiero la siguiente, Joca, por favor. ¿Ustedes se acuerdan de esta película? ¿Sí? Coco no. No, Coco. Coco. Coco no es un restaurante que está allá en Toluca, hermanos. ¿Sí? Coco, ¿se acuerdan? Y es una película, hermanos, donde ustedes pueden ver lo artístico, pueden ver muchas cosas. Eh, honestamente, su servidor la fue a ver con Becky y mis hijos, que queríamos ir a ver una de Disney y fuimos al cine. Y la verdad, hermanos, tiene muy buena música, ¿verdad? Los cantantes, las voces son muy bonitas. Pero al final de cuentas, con Becky platicando y con mis hijos, yo me acordé mucho, hermanos, porque finalmente aquí están conviviendo vivos y muertos. ¿Están de acuerdo? Aunque sea una película, pero es una tradición y es un pensamiento de los mexicanos. Y de ahí lo está tomando Disney para hacer todo esto. Pero este hombre se mete a la vida donde están los muertos y convive con ellos. Incluso los muertos tienen festivales, tienen fiestas, tienen muchas cosas, tienen un mundo ahí. Y en una reflexión que yo hacía personal, yo no critico la película ni los que la hicieron, me acordé de lo que dice Eclesiastés, lo tienen ahí en su escritura, hermanos. Versículo 9, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que qué, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio,
y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo de qué. Entonces, nosotros, hermanos, como Iglesia de Dios, creemos que cuando un hijo de Dios cierra sus ojos, muere o fallece, ¿qué pasa con él? Entra al sueño de los santos, ¿están de acuerdo, hermanos? Entran al sueño de la esperanza, donde nosotros creemos por fe que cuando suene la trompeta y venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice la palabra? ¿Los muertos en qué? En Cristo resucitarán primero. Pero vamos a ver, vamos a la siguiente, por favor. Miren, hermanos, un poquito hablando de lo que fueron los aztecas. Dice, la vida después de la muerte para los aztecas, para muchas de las culturas, para muchos pueblos, existe vida después de la muerte. Dice, la vida más allá de la muerte, pero lo que sucedería en la otra vida depende más de cómo hubiéramos muerto las personas que de cómo hubiéramos, ¿qué, hermanos? Vivido. Siguiente, por favor. Voy a leer un poquito. Dice, los cuerpos de la gente corriente, según los aztecas, eran, ¿qué, hermanos? Incinerados, y se creía que iba a una parte que se llama Mitlán, el mundo inferior que iba casi a todos después de la muerte. Los demás iban al paraíso, entre ellos las víctimas sacrificadas y las mujeres muertas durante el parto. El sombrío mundo inferior al que se llegaba después de un largo viaje plagado de ¿qué dice? Y yo me acuerdo mucho, hermanos, por ejemplo, hay unos personajes llamados Tecustecan y Nanahuatl en la cultura azteca. Y dicen que alguien de ellos se tenía que sacrificar para que naciera el dios Sol. Y Tecustecan era el más fuerte de todos. Y Nanahuatl era el más débil. Y cuando le dijeron a Tecustecan, aviéntate para que nazca el sol, ¿qué cree que hizo Tecustecan, hermanos? Le dio miedo. Y Nanahuatl, que era el más débil, se aventó. Y esto no le gustó a los moradores de aquel entonces. Entonces dijeron, ¿cómo es posible que el más débil se haya aventado al fuego y haya muerto para que haya sol? Y entonces Tecustecan cuenta la leyenda que cuando él ve que se avienta Nanahuatl, dice, no es posible esto que pasó, y se avienta él también, y entonces nacen dos soles. Y los moradores dijeron, no es posible esto, aunque les suene a risa, y le aventaron un conejo y lo opacaron. Y de veras que esto es cierto. Y entonces se formó, ¿qué? La luna. Y así fueron algunas cosas. Pero ellos creían que algunas personas, hermanos, tenían sus lugares más allá de la muerte. Siguiente, por favor. Y miren lo que les comento. El dios Quetzalcóatl era el señor de la vida, el creador de los hombres, señor de los vientos y fuente de la fecundidad y la vida nueva. Su nombre significa a la vez emplumador y serpiente preciosa. La leyenda azteca cuenta que vivió como rey sobre la tierra, pero se sacrificó ya no dice ahí, ya no alcanzó a ver por el formato, pero se sacrificó por su pueblo. Entonces, ¿sabe qué? Como él se sacrificó por alguien, ¿qué pasó después de la muerte con él? Se convirtió en ¿qué? En un dios. Y si vamos a la siguiente, por favor, podemos ver que nuestro México, hermanos, estuvo formado por chichimecas, por toltecas, por mexicas, zapotecas, por los mayas, y podemos ver una serie de culturas que hubo en Mesoamérica, pero cada uno de ellos creía que después de la muerte física existía otro tipo de vida en donde ellos reinaban. Vamos a continuar, por favor. Y aquí hay muchos pueblos indígenas, nos podemos ir, ya no lo voy a ver, pero pueden ver ustedes desde Baja California, hermanos, hasta la península de Yucatán, una serie de pueblos indígenas, pero cada uno de sus pueblos, me puse a estudiar un poquito de ellos, hermanos, y ellos creen en la vida después de la muerte, pero creen que las personas están vivas y que algunas personas tienen funciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar cada una de las culturas de los pueblos indígenas, vamos a encontrar una constante en ellos.
que creen que hay vida después de la muerte. Continuamos, por favor. Pero ahora vamos a Mesopotamia. ¿Cómo se creía en Mesopotamia, hermanos? En Mesopotamia, como ustedes pueden ver ahí, están los acadios, están los asirios, los sumerios, están los persas. Pero cada uno de ellos, ¿qué cree? También tenían su pensamiento de la muerte. Y no era que la vida no es como nos explica aquí Eclesiastés, que la vida cesa, sino que creían ellos también, que había otro mundo donde iban los muertos. Siguiente, por favor. Miren, hermanos, los sumerios creían en la vida posmuerte. En la mitología sumeria, los muertos eran enviados a un mundo subterráneo, del cual no había retorno. Los vivos reverenciaban a los muertos, pues creían que así garantizaban las buenas marchas de las cosas en el mundo. ¿De quiénes? De los vivos. Vean ustedes, siguiente, por favor. Pero, ¿por qué estamos viendo todo esto? ¿Y por qué lo vamos a ver? Grecia y la vida después de la muerte. Nos vamos a ir situando. Dice, la otra vida se conocía como la del Hades y era un mundo gris gobernado por el Señor de la muerte, también conocido como Hades. Dentro de este reino brumoso había diferentes planos de existencia en la que podían habitar los muertos. ¿Y qué cree que hacía el dios Hades según los griegos, hermanos? Las personas que morían, el dios Hades, ¿sabe qué estaba haciendo con ellas? Ayúdenme. Las estaba lastimando, las estaba golpeando, las estaba haciendo sufrir. Eso creían muchos de ellos. Miren, traigo una figura, adelante, por favor. Bueno, vamos a leer esto. Si habían llevado una buena vida y los vivos lo recordaban, podían disfrutar de los placeres de los campos elíseos. Eso es de un paraíso. Si habían sido malvados, entonces descendían a las fosas más oscuras, mientras que se les olvidaba y andaban perdidos por siempre en la desolación del Hades. Pero todavía en la muerte, en ese mundo infrahumano que le llaman ellos, eran lastimados por ese Dios y eran golpeados. De esa forma creían. Y aquí traigo una estampa que ustedes pueden ver. Algunos la interpretan así, como el mundo griego inframundo que le llaman. Y ahí está el Dios de ellos castigando a las personas que habían muerto por los males que habían hecho en la vida. Algunos iban al paraíso, pero otros caían en este mundo. Pero lo que yo trato de decirles con toda esta cultura y lo que estamos viendo, hermanos, que las personas creen que después de la muerte, las personas que tienen vida, ¿sí? Y continuamos, por favor. Y ahora vamos a lo que nos lleva la lectura que nos ayudaron nuestros hermanos en Hechos capítulo 17, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Vamos a Hechos, hermanos, si gustan buscarlo, porque a lo mejor no se alcanza a ver ahí completo. Ustedes se van a dar cuenta por qué estoy tocando todo esto. Hechos capítulo 17. Vamos desde el versículo 18. Dice, y algunos filósofos de los que, hermanos, ayúdenme por favor, ¿de los qué? Y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Pero aquí me quiero detener, hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo pensaban los epicúreos y los estoicos? ¿Cómo pensaban, hermanos? ¿Qué pensamiento, qué tenían en la mente? ¿A qué se enfrentaba el apóstol Pablo? Porque estos hombres decían que el apóstol Pablo decía pura palabrería. Pero dice aquí la palabra de Dios en el verso 18. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de qué. Hay algo que a estos grupos, hermanos, los epicúreos y también los estoicos, tienen algún problema. ¿Sabe por qué? Ellos tienen un problema con un concepto que está manejando Pablo y es la resurrección. Vea por qué, hermanos. Siguiente, por favor. ¿Quién quiere leerlo, hermanos? ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién tiene el micrófono ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí.
El epicureísmo es una corriente filosófica cuyo máximo objetivo es buscar un placer modesto y duradero. El bien y el mal no existe, goza de lo que tienes. Hasta ahí me detengo. ¿Qué pensaban estos grupos, hermanos? ¿Qué pensaba esta corriente filosófica? Lo importante es buscar ¿qué? El placer duradero, y el bien y el mal no existe. Goza de qué más, de lo que tienes. Ellos gozaban de lo momentáneo, ellos gozaban de los placeres de la vida. Y cuando Pablo les mete la resurrección, ellos no entienden por qué no lo quieren entender o por qué no quieren captar eso que Pablo está hablando de la resurrección. Porque ellos, exacto, porque ellos viven, hermanos, de una manera, porque ellos viven el momento que se tiene. Y esta corriente filosófica, quiero decirles que se puede arrastrar hasta nuestros tiempos. Precisamente por un estudio que teníamos con los varones, le comentaba yo a los hermanos. Es muy difícil, honestamente, cuando fuimos jóvenes, hermanos, pensábamos en la resurrección. Nos interesaba la resurrección. ¿Qué nos interesaba? ¿Qué les interesa a nuestros hijos actualmente, a los que son jóvenes, hermanos? El momento, ¿están de acuerdo? El aquí y el ahora. El tener un buen trabajo, el qué más, hermanos, el hacernos de cosas que. Y eso no es malo, yo no estoy en contra de todo eso, ¿sí me explico? Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, que estos pensamientos que tuvieron estos hombres, ¿qué hacían con la población? Que vivieran el momento. Y si usted vive este momento, entonces vienen otras palabras y vienen otros conceptos que le ha hecho daño a la iglesia. A veces les decimos a nuestros hijos, todos nos hemos equivocado, yo soy el primero que he tenido errores. Si no vas a la iglesia te va a ir mal, ¿eh? Porque no fuiste al templo, te fue así. ¿Y qué pasa con ellos, hermanos? Aprenden a vivir con un Dios que si yo le doy, Él me da. Si yo le doy, ¿sí me explico el concepto que estoy dando, hermanos? Si yo voy, Él me da. Pero si no voy, Él no me da. Y entonces estamos en eso. Y esto hace daño, hermanos, porque el Señor tuvo otro propósito en nuestras vidas y es transformar nuestras vidas. La palabra de Dios en Mateo dice en su capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y qué más, hermanos. ¿Y lo demás qué? Será añadido. No dice lo contrario, busca lo añadido para que encuentres el reino de Dios. No, dice busca el reino de Dios. Pues estos hombres buscaban el placer, buscaban el bien y el que no existe. O sea, el bien y el mal no existe. Tú goza con lo que tienes. Pero hay otro. Seguimos, por favor. El más espantoso de todos los males, decían ellos, es la muerte. No es nada para nosotros porque mientras vivimos no existe la muerte. Y cuando la muerte existe, nosotros ya no existimos. Por lo tanto, ¿qué? ¿La muerte qué? No existe ni para los vivos ni para los muertos, porque para unos no existe y los otros, ¿qué más? Oiga, son conceptos, hermanos, que si usted se pone, ahorita los estamos viendo muy ralito, muy superficial, pero cuando usted se pone a platicar con este tipo de personas y cómo profundizan, ¿cómo les explicamos nosotros la esperanza de la resurrección? Continuamos, por favor. Y ahora vienen los estoicos, mis hermanos. Para los, esto todavía me confundió un poquito más y me llevó por qué el apóstol Pablo tuvo tantos problemas. Para los estoicos, el objetivo final de la vida era alcanzar, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que es traducido finalmente, es alcanzar la felicidad. Pero ¿cómo la alcanzaban ellos? Es lo importante, dice aquí, la autorrealización, el florecimiento, ¿qué? Lo importante era que tú te realizaras, lo importante era que tú florecieras para ellos. Vean esta corriente filosófica, continuamos, por favor. Pero, a ver, una más. A ver, regrésate una joca, por favor. Síguele dos más, por favor. Bueno, me voy a regresar un poquito, por favor, para que llevemos la secuencia. Estos estoicos, hermanos, lo vamos a ver más adelante. A ver si lo tengo en una filmina y no la quité. Seguimos, Coca, por favor. Pero vamos a ver qué es lo que pasa y cómo el pueblo de Dios pensaba en cuestión de la resurrección. Aquí vienen algunos textos, hermanos. A mí me gustaría que todos me ayudaran con el texto, ¿sí? Para que no se hiciera
un poquito tedioso esto. Por ejemplo, alguien ayúdeme con Salmo 16 del 8 al 11. En lo que les llevan el micrófono, hermanos. ¿Quién me ayuda, hermano Andresito? ¿Sí? ¿Quién alza la mano aquí en el templo? Hermana Sarita, por favor. Salmo 16 del 8 al 11, por favor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Amén. ¿Qué creía el salmista, hermanos? No dejarás mi vida ¿en dónde? En el Seol, en el sepulcro. Él creía, hermanos, que Dios, ¿qué iba a hacer con él? Le iba a levantar. Ahora ayúdenme a alguien con Job capítulo 19, versículo 25. Hermano Abraham, después Becky en la que sigue. Dice la palabra de nuestro Dios: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Gracias. ¿De qué estará hablando Job, hermanos? Job, quiero decirle que es uno de los primeros libros que se escribe. Pero en aquel entonces ellos, ¿qué creían ya? Ya creían en la resurrección, hermano. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué dice Job, hermanos? Que después deseche esta mi carne, que mis ojos, que lo volverán a ver. Y vean lo que dice Daniel 12:13, Becky. Hermana Conchita, ayúdeme con Salmo 17:15. Bienaventurado, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Y tú qué? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Y tú dormirás, pero al final de los tiempos, ¿qué, hermanos? Te levantarás. Vean cómo el mismo Daniel creía en todo esto. Salmo 17:15, por favor. Salmo 17:15 dice: pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Gracias, hermana Conchita. Vean lo que dice el salmista. Vamos a ver otros 3 textos. Disculpen que traiga textos, hermano. Daniel 12:2, por favor. Hasta atrás, Gesia. Deja que llegue el micrófono, Gesia, para que te oigan los hermanos de Zoom. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. ¿Ya vieron? También el profeta Daniel lo tiene claro. Ahora vamos a ver en qué otra parte. ¿Quién me ayuda con Hebreos 11 del 13 al 16? Hermana Mari. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera ¿Sí? del tiempo. 13, hermana. Ay, perdón. 11:13. Ajá, 11:13. No me espante, hermana Mari. ¿Sí? Hebreos 11:13. ¿Sí? Sí. ¿Le sigo? Pero estaba mal la. Ajá. Dice, conforme a la fe. ¿Le ayudamos, hermana Mari? Ya lo encontró. Espérense, hermano. Sí, perdón. Sí, hermano. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Gracias, hermana. Y por último, hermanos, alguien que lea Hebreos 11 del 39 al 40. ¿Quién me ayuda? ¿Quién había levantado la mano allá atrás?
¿sí? Adelante, Momis. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gracias. Bueno, hermanos, hemos estado hablando de los sumerios, hemos estado hablando de los aztecas, de algunos pueblos olmecas, de los mayas, de Mesopotamia. Pero aquí hay un pueblo de Dios que desde la antigüedad, ¿qué creían ellos, hermanos? La palabra resurrección se empieza a decir, a escuchar en el pueblo de judío, es después del exilio. Es un tipo de palabra que se escucha, antes no se escuchaba, pero quiero decirles que muchos de ellos tenían presente. Estoy hablando de la palabra resurrección, pero el significado ya lo conocían ellos. Y desde los Salmos, Job, Daniel, conocían que iba a haber una resurrección, hermanos, y creían en la esperanza. Y el escritor a los hebreos que dice, y muchos de ellos murieron, ¿qué? Con esa esperanza, hermanos, sin recibir lo que Dios les había prometido, porque esperaban una patria que fuera mejor, hermanos, porque muchos de ellos no fueron perfeccionados, porque dice la palabra de Dios que ¿qué más? Que nos están esperando a nosotros. O sea, vean, hermanos, que hay un pueblo diferente. Hay un pueblo que conoce, hermanos, que cierran los ojos. Eclesiastés que nos dice que no hay nada que después de la muerte, hermanos, que nuestro odio, que nuestro amor, ¿cómo queda? Queda en el olvido, ¿correcto? Seguimos, por favor. Ahora sí voy a esto que les platicaba hace rato. Vean cómo estamos hablando de algunas corrientes y de la manera cultural, cómo pensaban algunos pueblos y cómo el pueblo de Dios asimilaba lo que era la muerte y lo que era la resurrección. Dice aquí, hermanos, los saduceos, también llamados sadoquitas, que vienen de Sadoc, eran los integrantes de un grupo de judíos perteneciente a la clase alta de la sociedad judía de su época. Y yo quiero que en esta tarde subrayen algo de pertenecían a la clase alta, hermanos, porque esto nos va a dar una pauta en lo que venimos explicando. Siguiente, por favor. Miren, hermanos, las principales características de estos hombres o de esta secta pertenecían a la clase más alta de la sociedad. Ya lo vimos. El siguiente punto, ¿ocupaban qué? Importantes cargos políticos y religiosos, entre ellos el del sumo sacerdote del Templo de Jerusalén. Otro punto, se sometían al dominio de los gobiernos extranjeros, haciendo todo lo posible por evitar la guerra y mantener ¿qué? Y posición social. ¿Y qué más dice? Continuamos, por favor. Se oponían a la idea de y enfatizaban en el libre albedrío. ¿Para qué, hermanos? Negaban la existencia de los espíritus o de los ángeles. ¿Qué más? No creían en la inmortalidad del alma ni en la resurrección de los muertos. Sostenían que Dios premiaba en vida a los hombres buenos, por lo que ellos, al ser ricos, tenían que su favor. A ver, hermanos, de todo esto que leemos de estos hombres, ¿por qué no creían en la resurrección? Tiene razón Joca, no les convenía, ¿están de acuerdo? Porque ellos están viviendo el momento, porque ellos, ¿qué están haciendo? Tienen sus bienes materiales, tienen una posición muy alta ellos, y entonces, ¿por qué van a pensar en otra vida? Y la filosofía de ellos es que Dios nos está bendiciendo en esta vida, y lo que tenemos es por bendición de Dios, y no lo queremos perder. Entonces no querían ¿qué? Por eso no creían en otra vida. Ellos creían que esta vida era para tener todo el material, ¿sí? Todo lo material. Bueno, viendo esto, siguiente, por favor. Vamos, por favor, hermanos, ¿cómo entendieron ahora los discípulos la resurrección? En Lucas capítulo 24, no lo vamos a ver, hermanos, pero es camino a Emaús. ¿Se acuerdan cómo entendieron los discípulos la resurrección?
Emaús, mis hermanos, algunos teólogos le llaman que es el camino del fracaso. Porque van dos de sus discípulos. Y yo les pregunto, ¿van contentos? ¿Qué van diciendo? Y ahora es el tercer día. Y algunas de las mujeres que fueron al sepulcro y dicen que ha resucitado. Ellos, hermanos, todavía no entendían bien este concepto. Jesús se los había explicado y se les explicó muchas veces con lo que pasó con Jonás, ¿se acuerdan? Pero ellos no lo lograban entender, tanto que vamos a Juan capítulo 20, por favor. Muy rápido, hermanos. Son lo que ya conocen muchos de ustedes. Juan capítulo 20. Dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde qué. La pregunta es, hermanos, ¿María creía en la resurrección? ¿Lo había entendido? La pregunta es, hermanos, ¿sus discípulos lo habían entendido? Tampoco era, porque era algo, posiblemente era un concepto que ellos tenían, pero no era una realidad la que ellos tenían. Y yo quiero decirle que los grupos, los saduceos, hermanos, hacían que todo esto se aligerara, que todo esto se diera de manera superficial, pero esto no era nuevo para el pueblo. Sin embargo, la creencia estaba muy fuerte. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a ver Juan capítulo 20 aquí mismo, hermanos, capítulo 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado ¿qué? Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué más, hermanos? Entonces, ¿qué alcanzamos a ver? Que los discípulos, algunos de ellos todavía no habían comprendido todo lo que había pasado de lo que era la resurrección. Y es difícil, hermano, entender todo esto. Siguiente, por favor. Pero ahora vamos a lo que hemos estudiado, Hechos capítulo 17. Verso 18. Y algunos de los filósofos, ¿de qué, hermanos? De los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba ¿de qué, hermanos? ¿Era fácil o no era fácil entender para ellos esto? Por eso explotó, hermanos. Por eso dijeron, ¿cómo crees que este hombre nos va a venir a hablar de la resurrección? Vamos al verso 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quienes designó, dando fe a todos los que le hablaren, haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos que hacían con Pablo, hermanos, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Qué hizo todos estos filósofos? ¿Qué hizo ese pueblo que estaba ahí? No era posible, hermanos, porque ellos se sentían y creían que tenían que disfrutar de los placeres de la vida. Ellos creían que la posición social que tenían o el dinero que tenían ya no lo iban a volver a tener y que solamente se vivía una vez. Y ahora llegaba un hombre donde les decía que la vida que seguía más adelante era mejor que la vida que tenemos nosotros. Y que si creían en el Señor Jesucristo, tenían asegurada la esperanza. La pregunta es, hermanos, ¿creyeron? Me llama la atención el verso 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba
Dionisio, el Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y hoy la reflexión que quiero hacer con ustedes, y por eso tocamos este texto, hermano. A veces yo creo, no lo hablo por todos, hermanos, que conforme nos vamos acercando a nuestra vejez, el concepto de la resurrección se va magnificando en nosotros. Cuando nos dicen que hay una enfermedad terminal en nosotros, el concepto de la resurrección empieza a tomar sentido en nuestra vida. Pero mientras no estemos en una situación así, la esperanza de la resurrección, a veces, hermanos, la vemos lejana. Y nosotros lo que debemos de predicarles a las personas es a Jesucristo. ¿Y qué más hizo Pablo aquí, hermanos? Predicó de la resurrección, de la esperanza que debemos de tener. Entonces, ese es el gran problema que tuvo Pablo en esta ciudad, en Atenas, hermanos, porque se metió a conceptos filosóficos que ellos manejaban, que tenían plasmados, que basaban su vida, que dirigían su vida. Entonces llega Pablo y les dice, así no son las cosas. Ustedes que piensan que todo se vive en este mundo, así no es. Ustedes son peregrinos y extranjeros aquí en la tierra y hay una esperanza y es la resurrección. Siguiente, por favor. Y entonces, hermanos, estas palabras para mí toman mucho auge. Yo soy la resurrección y ¿qué más dijo? El que cree en mí, ¿qué más, hermanos? Y la iglesia de Dios y los que estamos aquí creemos esto. Que Jesús, ¿qué es, hermanos? Que Jesús es la resurrección y ¿qué más? Y es la vida, y es una promesa que debemos de tener. Y yo quiero decirles, hermanos, que todos los que estamos aquí la debemos de tener firme, porque esto se va diluyendo. Porque a veces las filosofías de la vida, los grandes pensadores, hasta los libros o maestros que tenemos nosotros, van diluyendo esto. Pero esto no puede cambiar. Esto ya fue dado por nuestro Dios y es para nosotros. Y temo decirles algo esta tarde, que muchas veces, de veras con cariño se los digo, hermanos, estamos viviendo como si no conociéramos la promesa de la resurrección. Nos gusta vivir este mundo, ¿están de acuerdo? Nos gustan los placeres de este mundo. Yo no estoy peleado con la riqueza, hermanos, porque es bendición de Dios también, ¿verdad? Y dice Pablo, sé tener como no sé tener, porque todo lo que, hermanos, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, hermanos, porque esa es una bondad de Dios, es una gracia de Dios, es una misericordia de Dios que el Señor da, hermanos. Pero quiero decirles que cuando perdemos la mira, entonces es cuando suceden estas cosas. Estos hombres tenían la mira en lo material, tenían la mira en otras cosas. Y yo quiero decirles a la iglesia que debemos de tener la mira siempre en la esperanza que Dios nos ha dado, en la promesa que Dios nos ha dado. A Pablo, para mí Pablo era un buen orador, era mejor Apolos. Dani, ¿estás de acuerdo conmigo? No lo sé, pero yo pienso que era mejor Apolos, hermano. Pero yo quiero preguntarles, ¿a poco ahí donde daba sus discursos Pablo le iba muy bien, hermanos? Cuando empezaba a hablar, se empezaban a reír de él, hermanos. Se burlaban de él. Pero a mí me llama la atención el último verso del capítulo 17. Mas algunos que creyeron juntándose con él, hermanos. Y estos son a los que Dios ha llamado. Y yo le quiero invitar, hermanos, a las personas. Nosotros les debemos de predicar también la esperanza de la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque estés muerto, ¿qué? Y esa es nuestra esperanza, ¿están de acuerdo, hermanos? En eso tenemos. Siguiente, por favor, porque voy culminando, hermanos. Dice el apóstol, bendito el Dios y Padre de nuestro ¿qué?
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que, hermanos, pero hay una palabra que pone, por la resurrección de quién. Es que esto es muy importante, hermanos. Imagínense ustedes que Jesús no hubiera resucitado. ¿Qué le dice Pablo a los corintios? Vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué, hermanos? En vano es nuestra fe. Pero cuando Jesucristo resucita, la muerte, ¿qué es? Dice la palabra de Dios, es vencida. 1 Corintios 15, de 50 en adelante. ¿Se acuerdan, hermanos? Jesús vence la muerte. Así es que, hermanos, nosotros somos bendecidos por el Señor, porque creemos en esta promesa. Y creemos que nuestros seres amados que han cerrado sus ojos, al sonar la trompeta, ¿qué pasará con ellos, hermanos? Y es la promesa que también nosotros tenemos, que cuando nosotros cerremos nuestros ojos, ¿qué, hermanos? Pues solamente esperaremos el sonar de la trompeta y veremos a nuestro Señor, hermanos. Vivamos con esa esperanza, que no nos las diluya la vida. Como jóvenes, como adultos, como hermanos de la tercera edad, vivamos constantes con esta esperanza, que somos un pueblo, que el Señor nos ha levantado y que vivimos con una promesa de la resurrección. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias.